Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En esta ocasión estaremos resolviendo algunos ejercicios del libro Introducción al análisis de circuitos de Robert Boylestad. Y como ya vieron en el título, nos enfocaremos en los teoremas de redes de corriente alterna, específicamente en el teorema de superposición. ¿En qué consiste este teorema? Considera los efectos de cada fuente eliminando, entre comillas, las fuentes restantes. Es decir, representamos las fuentes restantes como cortocircuito en el caso de una fuente de voltaje y circuito abierto en el caso de una fuente de corriente, de manera que la corriente o el voltaje en una parte de la red es la suma algebraica del efecto que cada fuente produce en dicha parte de la red, por lo que nos evita tener que resolver sistemas de ecuaciones lineales. Por lo tanto, el teorema de superposición nos puede resultar útil al resolver circuitos con numerosas fuentes, ya sean de voltaje o de corriente directa o de corriente alterna, o de una misma o distintas frecuencias. Si las fuentes llegasen a ser de distinta frecuencia, la respuesta total para cada frecuencia se calcularía de manera independiente y los resultados se expresarían de manera senoidal. El teorema de superposición no es aplicable a los efectos de potencia en redes de corriente alterna, ya que ésta trata de una relación no lineal. Esa fue una pequeña introducción. Ahora podemos empezar con los ejercicios. En este primer ejercicio nos piden que por el teorema de superposición encontremos la corriente que pasa por el inductor provocado por las fuentes de voltaje que tenemos a los costados del circuito. Si se fijan, aquí ya nos proporcionan los valores de impedancia de los elementos del circuito y los valores de la fuente de forma fasorial. Para empezar, tenemos que volver a dibujar el circuito para considerar el efecto que tiene cada fuente sobre el inductor. Para el análisis del efecto de la fuente E1, tenemos que representar la fuente E2 como un cortocircuito, ya que es una fuente de voltaje. Entonces, redibujamos el circuito de esta manera. Inmediatamente observamos que queda en paralelo el capacitor y el inductor. Como nos interesa saber la corriente que pasa por el inductor, bastará con conocer el voltaje que existe en los elementos que están en paralelo y posteriormente aplicar ley de Ohm. Para eso calculamos la impedancia equivalente del inductor y el capacitor en paralelo. Ahora, al tener un circuito en serie equivalente, aplicamos divisor de voltaje para conocer el voltaje en la impedancia equivalente de la siguiente manera. Aplicando ley de Ohm, obtenemos la corriente en el inductor debido a la primera fuente. Para el análisis del efecto de la fuente E2, tenemos que representar la fuente E1 como un cortocircuito, ya que también es una fuente de voltaje. Entonces, redibujamos el circuito de la siguiente forma. Inmediatamente observamos que queda en paralelo el inductor y una resistencia. Podríamos proceder exactamente como en el análisis de la primera fuente, pero para variar un poco haremos una transformación de fuente. Esto se puede realizar ya que tenemos una fuente de voltaje en serie con una impedancia, en este caso la del capacitor, de manera que quedará como una fuente de corriente en paralelo con la impedancia serie que teníamos previamente. Entonces el valor de corriente de la fuente es el siguiente.
Ahora solo aplicamos un divisor de corriente para el elemento del inductor. Los divisores de corriente solo se pueden aplicar para elementos que están en paralelo. Para aplicarlo, antes debemos calcular la impedancia total de los elementos en paralelo. Ahora sí podemos aplicar el divisor de corriente. Al aplicarlo llegamos al siguiente resultado. Esta es la corriente en el inductor debido a la segunda fuente. Finalmente sumamos las corrientes que provocó cada fuente y llegamos al resultado de corriente en el inductor debido a ambas fuentes. En este segundo ejercicio se nos pide que por medio de superposición determinemos la corriente a través del capacitor con base en la figura. En este caso contamos con una fuente de corriente del lado izquierdo y una fuente de voltaje del lado derecho. Tenemos que volver a dibujar el circuito para considerar el efecto que tiene cada fuente sobre el capacitor. Para el análisis del efecto de la fuente de corriente necesitamos representar la fuente de voltaje como un cortocircuito, lo que resulta en la fuente de corriente en paralelo con el inductor y el capacitor que es de nuestro interés. Podemos simplemente aplicar un divisor de corriente como en el problema anterior. Esto se hace de la siguiente manera. Esta es la corriente en el capacitor debido a la fuente de corriente. Para el análisis del efecto de la fuente de voltaje necesitamos representar la fuente de corriente como un circuito abierto, lo que resulta en la fuente de voltaje en serie con el capacitor de interés y un inductor. Simplemente calculamos la impedancia serie equivalente de esos elementos y como están en serie la corriente en ambos elementos será la misma. Esto se hace de la siguiente manera. Esta es la corriente en el capacitor debido a la fuente de voltaje. Finalmente sumamos las corrientes que provocó cada fuente y llegamos al resultado de corriente en el capacitor debido a ambas fuentes. Para este tercer y último ejercicio se nos pide que por medio de superposición determinemos la expresión senoidal de la corriente a través del resistor con base en la figura. En este caso contamos con dos fuentes de voltaje en serie, una de corriente directa y otra de corriente alterna. Tenemos que volver a dibujar el circuito para considerar el efecto que tiene cada fuente sobre el resistor. Para el análisis del efecto de la fuente de voltaje de corriente alterna, necesitamos representar la fuente de corriente directa como un cortocircuito, lo que resulta en la fuente de voltaje en paralelo con dos impedancias como se muestra en la figura. La primera de ellas está compuesta por un resistor y un capacitor en serie, y la segunda por un inductor con un resistor en serie. Al estar en paralelo, estas impedancias comparten el nodo junto con la fuente de voltaje, por lo tanto están al mismo potencial que la fuente. Eso quiere decir que podemos aplicar ley de Ohm para calcular la corriente que pasa por la rama de la segunda impedancia, que es la del inductor y la resistencia. Aplicando ley de Ohm obtenemos el siguiente resultado. Esta es la corriente que pasa por el inductor y la resistencia debido a la fuente de voltaje de corriente alterna. Para el análisis del efecto de la fuente de voltaje de corriente directa, necesitamos representar la fuente de corriente alterna como otro cortocircuito,
Recordemos que después de un periodo de tiempo, los capacitores en corriente directa actúan como un circuito abierto y los inductores como un cortocircuito, por lo que redibujando el circuito de corriente directa obtenemos el siguiente diagrama. Como pueden ver, resulta en un circuito serie de la fuente de corriente directa con el resistor de interés. Aplicando ley de Ohm podemos encontrar el valor de corriente que pasa por el resistor. Esta es la corriente que pasa por el resistor debido a la fuente de voltaje de corriente directa. Finalmente sumamos las corrientes que provocó cada fuente en el resistor, pero antes, como nos piden determinar la expresión de corriente de manera senoidal, necesitamos representar el fasor de manera senoidal. Esto resulta en la siguiente expresión. Como pueden observar, tenemos un valor de corriente constante, debido a la fuente de corriente directa, y un término variable a través del tiempo debido a la fuente de voltaje de corriente alterna. Estos ejercicios son sencillos y los considero buenos para abordar este tema. Los invito a resolver más ejercicios para que puedan poner en práctica su conocimiento. Si gustan repasar ese tema con mayor profundidad, les recomiendo los libros que aparecen a continuación.